Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a, por fin, ver la fórmula de Black-Scholes para evaluar opciones. Como les comenté en alguna clase pasada, este método que nosotros estábamos viendo de árboles binomiales nos servía para evaluar las opciones a tiempo discreto, porque al final teníamos que dividir nuestro intervalo de la vida de la opción en un número finito de pasos, lo que nos va a permitir la fórmula de Black-Scholes, que es la que vamos a derivar hoy, va a ser evaluar estas opciones, pero a tiempo continuo. Básicamente la idea detrás de esta derivación que vamos a hacer es vamos a evaluar la opción, en un caso particular un call, con un árbol binomial de n pasos y después vamos a ver qué es lo que pasa cuando llevamos al límite esos n pasos, es decir, cuando tendemos n infinito. Entonces vamos a empezar, va a ser una derivación un poco larga, pero aprovechen que tiene la ventaja de que pueden pausar el video las veces que sea necesario para, si no les queda claro en algún paso, lo puedan repasar. Entonces, como ya mencionábamos, vamos a suponer que queremos evaluar un call europeo. El precio strike de este call va a ser de K, el vencimiento de T. Y como lo mencionamos también, vamos a ocupar la técnica de árboles binomiales de n pasos. Recuerden que cada paso tiene que ser de la misma longitud. Entonces cada paso va a ser de longitud t entre n, o también como lo conocemos como delta n, delta t. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esto? Primero vamos a considerar el precio del subyacente S de t mayúscula igual a S0 por U a la J por D a la N menos J, es decir, aquel que obtuvimos a partir del precio del subyacente a tiempo cero después de J aumentos y N menos J decrementos. Recuerden ustedes que ocupamos estos factores U y D. Y en realidad J puede variar desde 0 hasta N, es decir, podemos tener el caso donde no tengamos ningún solo aumento y todos sean decrementos, o el caso donde todos sean aumentos y tengamos 0 decrementos. Y solo una observación, esto ya es algo que habíamos platicado en una de las clases pasadas, es si nosotros vemos a cada paso como un evento independiente donde la probabilidad de éxito sea un aumento, eso lo podemos ver como una serie de experimentos Bernoulli. Entonces, si tenemos en total n experimentos Bernoulli, la sucesión total de aumentos o decrementos en estos n pasos lo podemos ver como una variable aleatoria binomial. Si definimos justamente al evento de éxito como un aumento. Dicho esto, la probabilidad de que el precio del subyacente a tiempo t grande sea S0 por U a la J por D a la N menos J, lo podemos calcular como las combinaciones de N en J por P a la J por 1 menos P a la N menos J. Y todo esto para J de 0 hasta N. Al final de todo, esta es la fórmula de la probabilidad de una variable aleatoria binomial con parámetros n y p. Y habiendo dicho esto, entonces ahora vamos a fijarnos en la variable aleatoria del payoff de este call. Recordemos todos que el payoff de un call se define como el máximo entre s de t menos k y 0. Dado que s de t grande puede tomar n más 1 valores distintos, dados por esta expresión de acá, entonces esta variable aleatoria del payoff también puede tomar n más 1 posibles valores. Y este valor va a estar dado por el máximo entre S0 por U a la J por D a la N menos J, que es la expresión de S de t, todo esto menos K y 0. Ahora, como la probabilidad de que S de t sea igual a esta expresión de acá es una binomial y su probabilidad está dada por esta expresión de acá, entonces la probabilidad
de que la variable aleatoria payoff sea igual a esta expresión, va a estar dada justamente por la misma probabilidad, porque solamente depende de S de t. Es decir, esta variable aleatoria también va a ser una variable aleatoria binomial con parámetros n y p. Luego, dado que esa variable aleatoria la podemos ver como, o más bien que tiene esa probabilidad, la esperanza de esa variable aleatoria, por definición, va a estar dada por la suma desde j igual a 0 hasta n de cada valor que puede tomar esta variable aleatoria por su probabilidad. Es decir, la esperanza del payoff va a estar dada por la suma desde j igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en j por p a la j por 1 menos p a la n menos j por el máximo entre S0 uj de a la n menos j menos k y 0. Toda esta ecuación la vamos a llamar la ecuación A. Y solo una observación. Recuerden ustedes, para cualquier instrumento financiero, si nosotros conocemos su valor esperado y nosotros queremos calcular su valor, el que debería ser su valor a tiempo t0, basta con traerme el valor presente de ese valor. Entonces la prima del call que nosotros estamos queriendo encontrar va a estar dado por esta esperanza que nosotros encontramos. Y todo esto, como estamos parados a tiempo t grande, nos lo tenemos que llevar a tiempo 0. Todo esto me lo tengo que traer a e a la menos rt. Esto de acá va a ser mi ecuación B. Y entonces vamos a analizar esta suma de la ecuación A. En esta suma nosotros tenemos una expresión que es el máximo entre este de acá y 0. Es decir, esta función va a valer 0 para ciertos casos. Entonces, en A, los términos distintos de 0, ¿cuándo va a pasar? Cuando justo S0 por U a la J por D a la N menos J menos K sea mayor que 0. O en otras palabras, los términos van a ser distintos de 0 si S de 0 por U a la J por D a la N menos J es mayor que K. Entonces, aquí tengo la misma expresión. De esta expresión esto pasa si, solo si. Voy a pasar K dividiendo para acá y estas van a pasar de este lado con los exponentes negativos. Y voy a aplicar logaritmo natural de ambos lados. Entonces esta desigualdad se da si, solo si. El logaritmo natural de S0 entre K es mayor que menos J veces logaritmo natural de U menos todo N menos J logaritmo natural de D. Una vez más apliqué el logaritmo natural y también apliqué la propiedad de logaritmos naturales para potencias. Y recordando que definimos a U como e a la sigma raíz de t entre n y a d como e a la menos sigma raíz de t entre n, sustituyendo estas expresiones en esta de acá, me queda que esta desigualdad pasa si y solo si el logaritmo natural de s de 0 entre k es mayor que menos j veces sigma raíz de t entre n más n menos j sigma raíz de t entre n. Lo que voy a hacer a continuación es agrupar todos los términos que tengan n, que solo va a ser 1, y los dos términos que tienen j. Esta expresión de acá me va a quedar igual a n veces sigma raíz de t entre n menos 2j sigma raíz de t entre n. Y por último, esto pasa si, solo si. Voy a despejar j de esta expresión. J es mayor que n medios menos logaritmo natural de S0 entre K sobre 2 sigma raíz de T entre N. Es decir, el máximo de la expresión de la ecuación A va a ser distinto de 0 si, solo si, la J es mayor que todo este valor. Entonces, ¿cómo podemos reescribir B? Recuerden, B era, lo que me decía B era que C era igual a E a la menos RT por la esperanza del payoff. Y la esperanza del payoff era esta suma larga. Entonces, C lo podemos ver como E a la menos RT, pero ahora la suma que nosotros teníamos la podemos dividir en dos partes. Una, cuando el máximo que teníamos allá adentro tome el valor de 0, y cuando el máximo sea distinto de 0. Cuando toma el valor de 0,
todos esos términos de esa suma se vuelven 0. En realidad la parte que me importa es cuando ese máximo sea distinto de 0. Entonces, sabemos que eso ocurre para j mayores a este valor. Este valor yo lo voy a llamar alfa. Es decir, alfa va a ser igual a n medios menos logaritmo natural de S0 entre k, entre 2 raíz de sigma, perdón, 2 sigma raíz de t entre n. Entonces, los términos que van a sobrevivir de esa suma va a ser la suma sobre los j mayores que alfa, y, como ya conocemos, la suma sobre las combinaciones de n en j, p a la j, 1 menos p a la n menos j, y como sé que esto es distinto de 0, ya lo puedo incluir aquí como S0 u j d a la n menos j menos k. Es decir, el valor del col me queda como esta expresión solamente fijándome en los términos que en la expresión del máximo son distintos de 0. Por eso estoy acotando esta suma. Y haciendo un desglose voy a separar. Esto me queda como c igual a e a la menos rt. Voy a agrupar este con toda la suma. Es la suma de las j mayores que alfa, las combinaciones de n en j, por p a la j, por 1 menos p a la n menos j. S0 salió para acá. Por u a la j, d a la n menos j, menos, la k no depende de la suma, la puedo sacar. K veces la suma de j, para las j mayores que alfa, de n en j, las combinaciones de n en j, perdón, por p a la j, por 1 menos p a la n menos j. Simplemente dividí esta suma en dos términos. Y así, esa expresión yo la puedo ver como que c es igual a e a la menos rt por S0 por U1, si yo defino a 1 como esta suma de acá, menos k veces U2, definiendo a U2 como esta suma de acá. Entonces, si nos damos cuenta, estamos llegando a una expresión bastante sencilla, pero obviamente todavía nos falta encontrar expresiones para U1 y U2. Entonces, ahora, vamos a considerar una variable aleatoria x, la cual se distribuye binomial con parámetros np. Si tenemos esta variable aleatoria, entonces a U2 la podemos ver como la función de supervivencia, muchos le llaman, o como la probabilidad de que esta variable aleatoria x sea mayor que ese valor alfa. Es por la misma definición de esta probabilidad, porque estamos sumando sobre justo los valores j mayores que alfa. Y también conocemos por el teorema central del límite que esta x, variable aleatoria binomial con parámetros np, cuando yo hago tender a n infinito, porque recuerden, esta era la idea principal, vamos a tender el número de pasos del árbol a infinito, esto va a converger a una variable aleatoria normal con parámetros mu igual a np, que es la media de la binomial, y sigma cuadrada que igual a np por 1 menos p, el cual es la varianza de esa variable aleatoria binomial. Bajo estas condiciones, si esta x converge a esta variable aleatoria normal, entonces U2 en realidad es la función de supervivencia de esa variable aleatoria normal. Es decir, U2 la podemos ver como la probabilidad de que n sea mayor que alfa, para n's minúsculas muy grandes. Y ahora lo que voy a hacer es estandarizar, es decir, esto es la probabilidad de que z sea mayor que alfa menos la media de esa variable aleatoria normal, que es np, entre la desviación estándar de esa variable aleatoria normal. Recordando que z es una variable aleatoria normal estándar, es decir, z se distribuye normal con parámetros 0 y 1. Y ahora esta probabilidad de que z sea mayor que este valor, lo podemos ver en términos de la función de distribución de esa normal. Es decir, como es la complementaria, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que alfa menos np entre la raíz de np por 1 menos p. Y nada más recordando,
si definimos como a n de x a la función de distribución de esta variable aleatoria normal estándar, es decir, la probabilidad de que z sea menor que x, entonces por la propiedad de simetría de la normal, sabemos que n de menos x va a ser igual a 1 menos n de x. Porque al final los dos van a estar, tanto x como menos x van a estar a la misma distancia que la media. Habiendo dicho esto, este valor de acá, u2, lo podemos ver como 1 menos esta función n, evaluado en alfa menos np entre esta raíz. Y por lo que dijimos acá, esto lo podemos ver como esta n, valuado en menos este valor, es decir, la función de distribución de esta normal estándar, valuado en np menos alfa entre raíz de np por 1 menos p. Y recordando que alfa era igual a n medios menos logaritmo natural de 0 entre k, todo esto entre 2 sigma raíz de t entre n, haciendo esta sustitución obtengo que esta u2 es igual a la fusión de distribución de la normal estándar evaluado en logaritmo natural de S0 sobre k, todo esto sobre 2 sigma raíz de t p por 1 menos p, y eso más raíz de n por p menos 1 medio, y todo eso entre raíz de p por 1 menos p. Entonces, si se dan cuenta, seguimos llegando a expresiones, pero todavía podemos buscarlas simplificar un poco más. Entonces, en esta parte tenemos que recordar algo muy importante. Nuestra probabilidad riesgo neutral, nosotros la definimos en algún momento como P igual a E a la R por T entre N o delta T menos D entre 1 menos D. Y recuerden, es la probabilidad de que el precio del activo subyacente suba en un factor U en un periodo. Y hablando de eso, U también la habíamos encontrado de acuerdo al modelo de Cox, Ross y la otra R, que se me fue ahorita, como que la podemos encontrar como O igual a E a la sigma raíz de delta T o raíz de T entre N, y la D la podemos encontrar como D igual a E a la menos sigma raíz de T entre N. Sustituyendo el valor de D y el valor de U, obtengo que en realidad esa P va a ser igual a E a la R por T entre N menos E a la menos sigma raíz de T entre N. Todo esto sobre E a la sigma raíz de T entre N menos E a la menos sigma raíz de T entre N. Simplemente sustituir los valores. Y vamos a ocupar la aproximación de series de la función exponencial, pero lo vamos a cortar hasta el término cuadrático. Recordando, la función exponencial o e a la x se puede aproximar en términos de un polinomio cuadrático como 1 más x, todo esto más x cuadrado entre 2 factorial, que es un 2. Y voy a hacer esta expansión en series para los tres valores con exponencial que tengo aquí, es decir, e a la r por t entre n va a ser aproximadamente 1 más r por t entre n más r por t entre n al cuadrado sobre 2. E a la sigma raíz de t entre n lo puedo ver aproximadamente como 1 más sigma raíz de t entre n más sigma cuadrada por t, todo entre 2n, y esta expresión está mal, esto es e a la menos sigma raíz de t entre n, lo puedo ver como 1 menos sigma raíz de t entre n más sigma cuadrada t entre n sobre 2. Recuerden esta de acá, aquí tendría que decir e a la menos sigma raíz de t entre n, porque esta es la d. Y así, y haciendo un poco de talacha, dada la expresión de p que tenemos aquí, podemos encontrar que p es aproximadamente r menos sigma cuadrado entre 2 por t entre n, más sub medio de rt entre n al cuadrado, más sigma raíz de t entre n, y todo esto sobre 2 sigma raíz de t entre n. Entonces, ¿para qué encontré toda esta expresión? Porque en realidad quiero encontrar dos valores. Primero, quiero encontrar el límite cuando n tiene infinito de p por 1 menos p.
Aquí lo que voy a hacer es brincarme toda la talacha, porque en realidad solo basta con multiplicar esto por 1 menos p, y 1 menos p obviamente va a estar en términos de esto. Arriba te van a quedar 9 términos, abajo solamente te va a quedar un término, y la cosa es justo ordenar los valores tal que en uno de esos 9 términos no te quede el valor de n, y al momento de elevarlo, cuando n tiene infinito, este límite te va a quedar igual a un cuarto. Bastante casual. Y también quiero encontrar el límite cuando n tiene infinito de raíz de n por p menos un medio. Y también lo voy a ocupar haciendo talacha de esta parte. Simplificando todo eso, si alguien lo quiere hacer, es un buen pasatiempo como para hacer en cuarentena. Pero haciendo todo este procedimiento, cuando n tiene infinito, esta expresión que tengo acá va a tender a r menos sigma cuadrada medios, todo esto por raíz de t entre 2 sigma. ¿Para qué quiero encontrar el límite cuando n tiene infinito de estos valores? Solamente se me ocurrió. Porque si recordamos, u2 era esta n evaluado en esto. En realidad lo que yo estoy encontrando es el límite cuando n tiene infinito de p por 1 menos p, que aparece en este de acá y este de acá. Y raíz de n por p menos un medio es de este término. Sabiendo que estos valores, cuando n tiene infinito, tienden a estos de acá, entonces esta u, cuando n tiene infinito, va a tender a n de logaritmo natural de S0 sobre k más r menos sigma cuadrada entre 2 por t, y todo esto entre sigma raíz de t. Y esta es una expresión muy, muy importante. Si se dan cuenta, ya logramos que esto de acá ya no dependa ni de n ni de p. Simplemente depende de S0, de k, de r, de sigma y de t. Entonces vamos a guardar esta expresión. Recordemos que tenemos una expresión bastante sencilla, pero tenemos que encontrar los valores de u1 y u2. Ya encontramos el valor de u2, pero todavía falta el valor de u1. Pero entonces, por lo menos vamos a guardar esta expresión de acá. Ahora, si recordamos, u1 me había quedado como la suma para todos los j mayores que alfa de las combinaciones de n en j por p a la j, por 1 menos p a la n menos j, por u a la j por d a la n menos j. ¿Qué voy a hacer? Voy a agrupar todos los que tengan los exponentes j y los que tengan exponentes n menos j. Esta expresión de acá me queda como esta suma de las combinaciones de n en j por p por u, todo esto a la j por d por 1 menos p y todo esto a la n menos j. Ahora voy a definir una p asterisco. ¿Cómo voy a definir esa p asterisco? La voy a definir como p por u, todo esto entre p por u más 1 menos p por d. Habiendo definido esto, entonces 1 menos p asterisco me queda igual a 1 menos p por d entre pu más 1 menos p por d. ¿Por qué definí esta p asterisco? Ahorita vamos a ver. Definiendo esta p asterisco aquí, si se dan cuenta, para p asterisco yo tengo esta p entre u. Lo que tendría que agregarle es un denominador, que sería pu más 1 menos p por d y todo esto a la j. Para esta 1 menos p asterisco yo tengo este numerador. Lo que tendría que agregarle sería un denominador pu más 1 menos p por d a la n menos j. Aquí tengo algo a la j, aquí algo a la n menos j. Entonces en realidad yo solo tengo que agregar este denominador con elevado a la n para completar p asterisco y 1 menos p asterisco en esta expresión. Como tengo que agregar este denominador acá, de igual manera tengo que agregar el numerador, pero este se puede quedar afuera de la suma. Haciendo todo esto, puedo obtener que esta u1 va a ser igual a pu menos 1 menos p por d, todo esto a la n, y todo esto multiplicado por la suma para las j mayores que alfa de las combinaciones de n en j por p asterisco a la j por 1 menos p asterisco a la n menos j. ¿Por qué hice esto? Si se dan cuenta, esta expresión de acá ya se parece otra vez a la función de supervivencia de una variable aleatoria binomial, pero ahora los parámetros de esta
binomial van a ser n p asterisco. En realidad por eso hice esto. Y básicamente lo que voy a hacer a continuación es prácticamente lo mismo, o el mismo trato, que hice para encontrar el valor de U2. Y nada más, antes de proseguir, una aclaración. Recuerden ustedes, U es el factor de aumento del activo subyacente en un periodo, y D es el factor de decremento del activo subyacente, del precio del activo subyacente en un periodo. De alguna u otra manera, esa U y esa D los podemos ver como el rendimiento o la tasa de crecimiento, si lo quieren ver de una manera más fácil, del activo subyacente en un periodo. Ahora, recordemos que estamos en el mundo de riesgo neutral. El rendimiento esperado en este mundo es la tasa libre de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el valor esperado del rendimiento de este activo subyacente en un periodo, por un lado es la tasa libre de riesgo, es decir, va a estar dado por E a la R por T entre N. Este va a ser mi factor, que va a ser aumentar o disminuir el precio del activo subyacente en un periodo. Y por otro lado, yo lo puedo ver como una esperanza. ¿Cuánto va a aumentar el valor del activo subyacente? Es U, por la probabilidad de que aumente, que es P, más cuánto sería el decremento, sería D, por la probabilidad de que esto pase por 1 menos P. Esto me da esta igualdad de acá. Lo que voy a hacer es sustituir esta igualdad en esta expresión. Esto es E a la R por T entre N, con elevado a la N, se va a ir esta N y me queda como 1 va a ser igual a E a la RT por la suma de todas las J mayores que alfa por las combinaciones de N en J, por P asterisco a la J, por 1 menos P asterisco a la N menos J. Y ahora sí, a este de acá voy a darle el trato que habíamos mencionado antes. Entonces es ocupar el mismo razonamiento, solamente que esta P asterisco va a estar definida de una manera muy similar a la P, pero agregándole este término de acá, que es E a la sigma por raíz de T entre N, entre E a la R T entre N. La buena noticia es que nos vamos a también ahorrar toda esa talacha, pero digamos haciendo el mismo procedimiento, es decir, encontrando el límite cuando n tiene infinito de p por 1 menos p y de la otra expresión, vamos a llegar a que esta u1 la podemos ver como e a la rt por la función de distribución de la normal estándar evaluado en esto de acá. Entonces, como les mencionaba, va a ser análogo a lo que hicimos en U2, solamente que ahora vamos a encontrar a qué tiende cuando n tiene infinito esta p asterisco por 1 menos p asterisco y esta raíz de n por p asterisco menos 1 medio. Encontrando esos valores vamos a encontrar que U1, cuando n tiene infinito, esta U1 va a tender a e a la rt, porque esto ni siquiera tiene una n, por la función de distribución de la normal estándar evaluado en logaritmo natural de S0 sobre K más R más sigma cuadrada sobre 2, todo esto por T, entre sigma raíz de T. Y por tanto, recordemos, yéndonos hasta el inicio, C lo habíamos encontrado que era igual a E a la menos RT por S0 por U menos K veces U2. Encontrando el valor de U1 y U2, encontramos que U1 era igual a N, la función N, evaluado en un valor que vamos a llamar de 1. Y U2 es la función N, evaluada en otro valor, que vamos a conocer como de 2. Sustituyendo esto de acá, me queda como que esta C va a ser igual a E a la menos RT por S0 por E a la RT N de 1, porque U1 es justo esto de acá, menos K veces N de D2. Simplemente multiplicando cada término por E a la menos RT, me queda que el valor del col va a ser igual a S0 por N de D1 menos K por E a la menos RT N de D2, donde D1 va a ser igual al logaritmo natural de S0 sobre K más R más sigma cuadrada
sobre 2 por t, entre sigma raíz de t, y d2 va a ser bastante similar. Va a ser logaritmo natural de S0 sobre k más, este va a ser el cambio, más r menos sigma cuadrada sobre 2t. Todo esto sobre sigma raíz de t. Y eso es lo que se le va a conocer como la fórmula de Black-Scholes para evaluar opciones. Si se dan cuenta, se reduce a una fórmula relativamente sencilla y que depende principalmente de 5 variables. Depende del valor del subyacente a tiempo cero, del precio strike, de la tasa libre de riesgo, de la volatilidad del activo subyacente y del vencimiento de la opción. Si se dan cuenta, es una expresión bastante sencilla. O sea, yo entiendo que estos términos son a lo mejor un poco difíciles de recordar, pero tengan en cuenta que estamos encontrando literal una fórmula para poder evaluar esas opciones. Y nada más para complementar. Ok, encontraste la fórmula de Black-Scholes para evaluar un call. ¿Cómo puedo encontrar el valor de un put? La respuesta larga sería hacer prácticamente todo el procedimiento que hicimos anteriormente, pero ahora en la parte del payoff, en lugar de que consideres que el payoff es S de t menos K, consideres el payoff del put, el cual es K menos S de t. Igual, y de una manera similar, veas cuando ese máximo es distinto de 0 y solamente te fijes en esos términos. O podemos ocupar un resultado que también ya conocemos, que es la paridad put-call. Recuerden, bajo la paridad put-call, tú puedes sacar la prima de un put teniendo la prima del call. Entonces, recordando esta paridad y despejando para P, tenemos que esta P va a ser igual a C menos S0 más K veces E a la menos RT. Sustituyendo el valor que justo encontramos para C, o para la prima del call, me queda que S0 va a ser igual a S0 por N de D1 menos K por E a la menos RT N de D2. Todo esto menos S0 más K por E a la menos RT. Lo siguiente que voy a hacer es agrupar todo lo que tenga S0 y todo lo que tenga K por E a la menos RT. Haciendo esto tengo que este valor del put va a ser igual a S0 por N de D1 menos 1 menos K veces E a la menos RT N de D2 menos 1. Luego, recordando las propiedades de esta función de distribución de esta normal estándar y debido a la simetría, recordamos que 1 menos N de D1 era igual a N de menos D1. Es decir, N de D1 menos 1 va a ser igual a menos N de menos D1. Y podemos hacer lo mismo para N de D2 menos 1. Dicho esto, este valor del put me queda como S0 por menos N de menos D1 menos K por E a la menos RT menos N de menos D2. Y simplemente, volteando los términos, me queda que el valor del put va a estar dado por K por E a la menos RT por N de menos D2 menos S0 por N de menos D1. Con D1 y D2, los mismos valores que habíamos encontrado anteriormente, los cuales, recuerden, dependen de S0, de K, de R, de sigma y de T. Y ahora una observación. Este valor o esta fórmula que nosotros encontramos para evaluar opciones, en este momento es para evaluar una opción a tiempo cero, es decir, queremos encontrar el valor de la prima de esa opción que apenas se va a emitir. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos encontrar el valor de una opción en tiempo t pequeña, con t pequeña entre 0 y t grande? Simplemente esto lo podemos ver como una nueva opción, cuyo vencimiento ya no va a ser t grande, sino t grande menos t, o es lo que le falta al vencimiento, y el precio del subyacente, en lugar de empezar en S0, va a empezar en ST. Si nosotros vemos esta opción como una nueva opción que se acaba de emitir, podemos encontrar las siguientes expresiones. El valor del call a tiempo t va a estar dado por S de t, por N de D1, que ahora va a depender de t, menos K veces E a la menos R, t menos t chica, que es ahora el intervalo de tiempo de la vida de la opción, y todo esto por N de D2, que también va a depender ahora de t. Y el valor del put a tiempo t
haciendo el mismo razonamiento, va a estar dado por k por e a la menos r t menos t, por n de menos d2, que ahora va a depender de t, menos s de t por n de menos d1, que también va a depender de t, donde d1 de t va a ser el logaritmo natural de st entre k, aquí había un s0, ahora hay un st, más r más sigma cuadrada sobre 2 por t menos t, aquí solamente había una t mayúscula, y todo esto entre sigma, raíz de t menos t, aquí solamente había una t mayúscula también, y d2, que depende de t, va a estar dado por el logaritmo natural de s de t sobre k, más r menos sigma cuadrada sobre 2, por t menos t, entre sigma raíz de t menos t. Si se dan cuenta, al ver esta situación como si nosotros quisiéramos evaluar una nueva opción con solamente estos cambios, nos quedan unas fórmulas totalmente análogas, y de hecho si nosotros sustituimos esta t por t igual a 0, justo obtenemos la fórmula que obtuvimos anteriormente. Simplemente es generalizar esta fórmula para cualquier tiempo entre 0 y t grande. Y entonces, dado esto, podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando esta t minúscula se empieza a acercar al vencimiento de la opción? Para esto nos tenemos que fijar en d1 de t y en d2 de t. Cuando esta t minúscula va a tender a t grande, esto de acá, esta expresión de acá va a tender a 0. Entonces todo este término de acá va a tender a 0. Ahora, esta expresión de acá, conforme t se empieza a acercar a t grande, esto va a empezar a tender a 0. Y por tanto, toda la expresión va a empezar a tender a infinito. Pero ojo, aquí lo determinante va a ser esta expresión de acá. Este logaritmo natural va a ser mayor que 0 cuando s de t sea mayor que k. Cuando esto pase, esta expresión va a ser mayor que 0. Y si esta expresión, y si esto de acá tiende a 0, todo esto va a tender a infinito. Recuerden cuando s de t sea mayor que k. Por otro lado, si s de t es menor que k, este número de acá va a ser negativo. Este número negativo, y cuando este tiende a 0, esto va a tender a infinito, entonces d1 de t va a tender a menos infinito. Y eso pasa, otra vez, cuando s de t sea menor que k. Y va a ser análogo para d2 de t, porque en realidad lo único que cambia, recuerden, es este signo de acá. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Cuando t pequeña se acerca a t grande, esto va a tender a 0. Y otra vez son los dos casos. Si s de t es mayor que k, esto va a ser un número positivo. Entonces esto va a tender a infinito, pero infinito positivo. Y cuando s de t sea menor que k, igual va a tender a infinito, pero como este es menor que 0, esto va a tender a menos infinito. Y habiendo dicho esto, podemos encontrar ahora hacia dónde tienden estas n's. Recuerden, aquí lo importante es que esta n es función de distribución. Ya ni siquiera nos fijamos si es una normal estándar, una Poisson, lo que sea. Cualquier función de distribución, cuando este valor tiene infinito, la función de distribución va a tender a 1. Y al contrario, si este valor tiende a menos infinito, cualquier función de distribución va a tender a 0. Es decir, cuando t minúscula tiende a t mayúscula, esta n de d1t va a tender a 1 si s de t es mayor que k, y a 0 si s de t es menor que k. Y lo mismo va a pasar para esta n de d2. Va a tender a 1 cuando s de t es mayor que k, y va a tender a 0 cuando s de t es menor que k. Y al contrario, si d1 tiende a infinito cuando s de t es mayor que k y a menos infinito cuando s de t es menor que k, entonces menos d1t va a tender a menos infinito cuando s de t es mayor que k, y a infinito cuando s de t es menor que k. Y por tanto, n de menos d1 va a tender a 0 si s de t es mayor que k, y a 1 si s de t es menor que k. Es decir, va a pasar lo contrario de lo que pasa con estos. Y va a pasar lo mismo para n de menos d1 y n de menos d2. Ahora, ¿de qué me sirve saber esto? Ya puedo ahora sí saber a qué va a tender este valor c de t cuando t minúscula se acerca a t mayúscula. Entonces ya quedamos que cuando esto pase,
esta de acá va a tender a 1 si S de t es mayor que K, y al igual que esta va a tender a 1 si S de t es mayor que K. Entonces, si S de t es mayor que K, esta tiende a 1 y esta tiende a 1, en general esta expresión va a tender a S de t menos K. Este t menos t va a tender a 0, es e a la 0, me va a quedar un 1. Y por el caso contrario, si S de t es menor que K, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces toda esta expresión tiende a 0. ¿Qué quiero decir? Que esta C de t va a tender a S de t menos K si S de t es mayor que K, y a 0 si S de t es menor que K. Si recordamos, justamente esta es la expresión del payoff de un call. Y al contrario, P de t, cuando S de t sea mayor que K, esta expresión tiende a 0, esta expresión tiende a 0, todo esto tiende a 0. Y cuando S de t es menor que K, esto tiende a 1, esto de acá tiende a 1, E a la menos R por 0 va a ser un 1, entonces P de t va a tender a K menos S de t si S de t es menor que K, es decir, esta expresión va a tender al payoff del put. Por lo tanto, en conclusión, el valor de una opción europea va a tender a su payoff cuando se acerque a vencimiento. Eso es lo que queremos decir. No importa cuál sea el valor de esta opción en el tiempo intermedio, cuando se acerque el vencimiento, esto se va a acercar hacia lo que va a ser el payoff. S de t menos K para el caso del call y K menos S de t para el caso del put. Entonces, un poco para que quede esta idea más clara y también para ver cómo se ve el valor de una opción en el tiempo, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Aquí voy a tener un par de opciones europeas, voy a graficar tanto el valor de un put como de un call. Ambas tienen de características las mismas, un precio strike de 25, un vencimiento en un año. Van a empezar el subyacente con un precio de 24, considera una tasa libre de riesgo del 10% y una volatilidad anual del 40%. Entonces voy a considerar 4 posibles trayectorias para el precio del subyacente. Es decir, que estoy graficando aquí en rojo en las 4 gráficas es el precio del subyacente inicia en 24 y cuál es el camino que sigue a través de ese año de vida de la opción. Si se dan cuenta, en esta gráfica 1, siempre marco en línea el precio strike. El precio del subyacente siempre se mantuvo más o menos abajo del strike hasta el final que dio el brinco. En esta segunda gráfica, el precio del strike siempre se mantuvo el precio del subyacente siempre se mantuvo por encima del strike, casi hasta el final que da el brinco hacia acá abajo. En esto, el precio del subyacente se cae horriblemente y nunca se alcanza a recuperar. Y en este de acá, durante los primeros meses, el precio del precio del subyacente ronda el precio strike y después se separa completamente. Entonces aquí lo que queremos observar es el comportamiento del valor de las opciones con el tiempo respecto al valor de ese subyacente. Y también queremos observar que justo cuando nos empezamos a acercar a vencimiento, ese precio de la opción justo va a tender al payoff. Entonces, en este primer ejemplo, solamente recordando, para una opción call, mi evento favorable es que el precio del subyacente esté por arriba del strike, para así yo poder comprar barato. Y en un put, mi evento favorable es lo contrario, que el precio del subyacente esté por debajo del strike para yo así poder vender caro. Entonces, si se dan cuenta, el precio del subyacente inicia en 24 y durante casi todo este año que transcurre, su precio de subyacente está por debajo de este strike acordado. Estas condiciones son condiciones más favorables para aquel que tenga un put. Por algo que ya habíamos platicado en la clase pasada, una apuesta con condiciones más favorables siempre tiene que ser más cara que otra que tenga condiciones menos favorables. Entonces, si se dan cuenta, lo que pasa aquí es que el put inicia valiendo un poco menos que el call. Pero conforme pasa el tiempo y el precio del subyacente parece no subir, el valor de este put empieza a despegarse del valor del call. Y de hecho el valor del call, dado que este subyacente parecería que se empieza a poner bastante difícil que alcance el subyacente, esto se empieza a pegar a un 0, que es el mínimo valor que puede tener el call. Pero ¿qué es lo que pasa? Justo en la parte final del año,
el precio del subyacente da un aumento bastante importante y justo se coloca por encima del strike. Dado que pasa esto, el valor del put empieza a disminuir y al final del año su valor es 0, que es justo su payoff. Dado que el put no va a ejercer, el valor de ese put tiene que ser 0, y el valor del call, que estaba muy cercano a 0, justo da este brinco terminando en su payoff, el cual va a ser positivo porque sí se va a ejercer esta opción. Ahora, veamos el escenario contrario. Aquí igual el precio inicia en 24, pero ahora va a pasar lo contrario. El precio va a estar por arriba del strike casi todo el periodo. Esto es algo favorable para quien tenga la opción call, la posición larga en el call. Dado esto, el precio del call, si se dan cuenta, va a empezar a crecer y de hecho se va a mover bastante en congruencia con los movimientos del precio subyacente, mientras que el precio put, dado que esto se está despegando del precio strike, esto inicia con un valor bajo y se va pegando a 0. Sin embargo, en el momento que el precio strike el precio del subyacente se empieza a acercar al precio strike, el valor de este call empieza a caer, porque justo se está acercando al caso donde ya no va a ser favorable, y el valor del put empieza a subir. Y una vez que lo cruza, el valor del call se vuelve 0 y el valor del put justo empieza a subir justo a tiempo de que termina el año, y justo el call va a acabar con un payoff de 0 y el put va a acabar con un payoff positivo porque sí se ejerció esta opción. En este ejemplo de acá, si se dan cuenta, el precio del subyacente empieza como bastante pegado al precio strike, y así pasa los primeros días, tal vez el primer mes, y el call y el put pues tienen valores bastante similares. ¿Qué es lo que pasa con el precio del subyacente? Empieza a caer. A medida que empieza a caer, el valor del put empieza a subir, porque recuerden que estamos en un escenario favorable para el put. Mientras que el valor del call empieza a bajar lentamente. Sigue transcurriendo el tiempo y esto de acá sigue cayendo e incluso se estabiliza. El valor del call, hay un punto donde ya prácticamente su valor es 0 durante todo ese tiempo, porque el precio de acá ya se despegó demasiado del precio strike. El precio strike es de 25 y el precio del subyacente incluso toca los 10, incluso los 12. Como esto sigue siendo favorable para el put, este precio de esta opción sigue subiendo, pero el call prácticamente no vale nada. Y al contrario, en esto igual el precio del subyacente empieza en 24, durante un buen tramo el precio como que cruza varias veces el precio strike, y justo esto se ve reflejado en los precios que son bastante similares entre el call y el put. Pero una vez que el precio del subyacente se empieza a despegar hacia arriba, obviamente un put es menos favorable que un call. Entonces justo el precio del put empieza a caer, hasta incluso estar en 0, y el precio del call justo va incrementando conforme incrementa el precio, porque recuerden, al final la ganancia de un call va a estar dado por cuánto el precio del subyacente es mayor que el precio strike. Y bueno, esa es la evolución del valor de un call y un put con base en la evolución del precio del subyacente. Entonces, cuando se empieza a acercar el vencimiento, justo lo que platicábamos, el valor de la opción, ya sea el put o el call, se va a acercar al valor del payoff. Y qué tan caro o barato sea esa opción, obviamente va a depender de qué tan lejano, qué tan despegado esté el precio del subyacente del precio strike. Entonces, hasta aquí le dejamos por hoy. Si se dan cuenta, fue una clase prácticamente de todo se debió a Black-Scholes. Aquí lo importante es justamente esta fórmula que obtuvimos para evaluar estas opciones. Lo que vamos a ver en la siguiente clase, ya para terminar el tema de opciones, es primero, recordando todo esto lo hemos estado considerando como si la tasa de dividendos del activo subyacente fuera 0, es decir, que el activo subyacente no pagara dividendos. Vamos a ver cómo se modifican las fórmulas con dividendos. No se preocupen, no vamos a hacer todo de nuevo, simplemente vamos a ver cómo cambian. Y la otra es, vamos a tomar como introducción un tema que ya no vamos a poder ver más a detalle, pero es bastante importante también, que son las griegas de las opciones. Las griegas son medidas de sensibilidad del valor de la opción respecto a las variables que lo explican. Lo vemos la clase próxima con más calma.
Pero las griegas son valores muy utilizados cuando se trata de vender y comprar opciones en la vida real. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta aquí le dejamos y nos estamos escuchando en la próxima clase. Gracias.